El apóstol Pablo nos habla, en segundo lugar, en el capítulo 4, leamos versículos del 13 al 16. Capítulo 4, versículos del 13 al 16, dice de la siguiente manera. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice es que cada persona, cada creyente, para crecer y desarrollarse en el conocimiento de Cristo, en la unidad como iglesia, debe tener un parámetro, debe saber hacia dónde quiere llegar, cuál debe ser su estándar que quiere alcanzar. Y el apóstol Pablo nos dice que nuestro estándar es Cristo, que cada cristiano debe crecer a la medida de la estatura de Cristo. Nuestra medida es Cristo, no son los demás, no son los hombres, no es el pastor, no son los ancianos, es Cristo. Es Él el motivo de nuestra vida y de nuestra iglesia. Es Él la razón de nuestra reunión y de nuestro programa y de nuestra actividad. Por lo tanto, nuestro propósito en cada corazón debe ser como Cristo. El problema con los humanos es que cada persona quiere afirmar su individualidad. Los problemas en la iglesia surgen porque las cosas no se hacen como yo pienso. Y como yo pienso es lo mejor. Y cuando no se hacen las cosas como yo pienso, van a haber problemas. Pero el error es que el modelo estoy siendo yo, cuando que el modelo debe ser Cristo. Imagínense ustedes, si todos nosotros con todas nuestras diferencias tenemos un solo modelo, la iglesia es diferente. Si todos perseguimos llegar a la estatura de Cristo, la vida de la iglesia es diferente. La meta personal de cada miembro de la iglesia debe ser crecer a la estatura de Cristo. Esto es clarísimo. No, hermanos, que mire, yo vengo de otra iglesia y en esa iglesia las cosas las hacíamos así. No es la otra iglesia, es Cristo. No es el otro pastor, es Cristo. La medida que debemos alcanzar todos es la medida de Cristo. Él es nuestro modelo, por lo tanto Él debe ser nuestro anhelo, Él debe ser nuestro ejemplo y nuestra inspiración. La iglesia debe amar a Cristo. La iglesia debe desear honrar a Cristo. La revelación importante que hay en este pasaje es que cuando nos parezcamos a Cristo, todos, entonces nos empezaremos a parecer unos a otros. Somos diferentes, actuamos diferente, pensamos diferente, reaccionamos de manera diferente, pero si cada uno de nosotros
aspira vivir a la medida de la estatura de Cristo y otro aspira medir a la estatura de Cristo, estos dos se van a parecer. La iglesia necesita perseguir a Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos estar a la estatura de la medida de Cristo para empezar a parecernos los unos a los otros. Cada uno de nosotros individualmente debe aspirar a llegar a la plenitud de Cristo. Pero la otra revelación que hay en este pasaje es que para llegar a la medida de la estatura de Cristo no lo podemos hacer solos, sino que nos necesitamos los unos a los otros. Esa revelación es importante porque hay quienes se consideran indispensables. Hay quien cuando ven a alguien al que no les cae muy bien o al que tienen problema, lo quieren descartar. Hay quienes creen que lo único que necesitan es a Cristo, pero este pasaje nos dice que nos necesitamos los unos a los otros. Esto es algo fundamental para la iglesia. En el mundo, los clubes, los deportes, los equipos deportivos crecen en base a individualidades. La química entre individualidades, entre estrellas, hace que un equipo sea grande. Pero en el reino de Dios y en la iglesia no hay estrellas individuales. Todos somos iguales y todos nos necesitamos los unos a los otros. Cada quien debe desarrollar su actividad teniendo en cuenta el bienestar de los demás y no el suyo propio. Uno de los problemas que tenemos en las iglesias con los diferentes ministerios, ministerio de varones, ministerio de damas, ministerio de alabanza, ministerio misionero, ministerio de niños, es decir, cuando las personas están involucradas en un ministerio, se entregan al ministerio y el ministerio, su ministerio es lo más importante para ellos. Vienen los sugieres y están ordenando la iglesia y ponen flores y ponen cosas, pero vienen los músicos que lo que les interesa es que sus aparatos y su sonido esté bien y tiran por allá las flores y hacen a un lado lo demás, porque están pensando en su música. Nosotros tuvimos una experiencia en el edificio que el Señor nos permitió construir. Los pintores lo único que les interesaba era terminar la pintura, no importaba cuánto mancharan el piso o qué más hicieran. Los que ponían piso lo único que les interesaba era poner piso, no importa cuánto mancharan las paredes. Los que les toca el drenaje no les importaba cuántos hoyos tenían que abrir y cuántas nuevas pisos tenían que botar, lo único que les interesaba era poner el drenaje. Y cuando la iglesia trabaja así, la obra de Dios no camina y se empantana. Y por eso es que el mundo está como está, porque la iglesia estamos peleándonos los unos a los otros, en lugar de ayudarnos, de soportarnos, de respetarnos. Los ministerios deben ser respetados, cada privilegio debe ser respetado, hacer su propia actividad, pero hacerla pensando en los demás y en el propósito del cuerpo. Dios nos dio a la iglesia un sentido corporativo. ¿Qué significa eso? Somos un cuerpo. Y el cuerpo, la mano no le hace daño al pie, el ojo no le hace daño al oído. Al contrario, los miembros del cuerpo se protegen los unos a los otros.